El monito plateado os da la bienvenida y estamos hoy en nuestro análisis de oro y plata del 7 de septiembre de 2024. Hoy vamos a hablar del oro, vamos a hablar de la plata y vamos a echarle un vistazo al cobre. Además, también le vamos a echar un vistazo al petróleo, que nos lo pidió un suscriptor hace un par de semanas, y vamos a explorar diferentes datos macroeconómicos que podrían indicar, podrían estar adelantando que la economía global se está debilitando bastante. Esto es importante, ¿por qué? Porque el oro, que lo tenemos aquí en pantalla ahora mismo, el oro va a reaccionar a los datos macroeconómicos. Si los índices caen, el SP500 cae, el Nasdaq cae, el oro probablemente actuará como póliza de seguro y podría experimentar una caída muy brusca. Pero vamos a analizar el oro, vamos allá. Bueno, en pantalla estamos viendo ahora mismo el gráfico del oro. Ya sabemos, bueno, esta semana hemos tenido una pequeña corrección. La verdad que yo no esperaba que tuviéramos esta corrección, sino que más bien, como ya sabéis, yo estaba esperando que nos viniéramos a tocar este nivel que tenemos marcado desde hace mucho tiempo, que es el nivel del 2575. Este nivel viene de la onda impulsiva que estamos viendo ahora mismo. ¿Cuál es la onda impulsiva? Vamos a verlo. Con esta proyección de Fibonacci, esto sería un 1, 2, 3 y el 3 tiene que llegar al 161.8, que son estos 2575. ¿Qué invalidaría este escenario? Desde mi punto de vista, lo que invalidaría este escenario es que el oro cayera por debajo de la cota esta de los 2100, porque digamos que la onda 3 nunca jamás puede solapar la onda 1. Es decir, esta es la 1, la 2 y la 3. La onda 3, en alguna de sus correcciones intermedias, nunca puede solapar con la onda 1. Es decir, si bajáramos por debajo de 2100, este escenario se vería invalidado. Lo que pasa es que estamos muy lejos de ese escenario, estamos tremendamente lejos. Estamos a un 15%. Por lo tanto, las probabilidades de que eso suceda yo creo que son bajas. ¿Qué podría llegar a suceder si los índices empiezan a corregir fuertemente? Por ejemplo, imaginemos que el SP500 y el Nasdaq se caen un 15 o un 20% ahora, pues yo creo que el oro caería más bien un 5 o un 10%, es decir, quizá nos vendríamos hasta la zona de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que hasta que no se demuestre lo contrario, el oro tiene fuerza, todas las bolas son verdes y todos los indicadores están de cara. Eso sí, llevamos 3 semanas que estamos dando aquí un pequeño giro y que está mostrando una debilidad que yo no me la esperaba, porque después de la vela verde esta de aquí, lo que yo esperaría es fuerza, al menos hasta tocar este nivel del 2575, pero parece que de momento no estamos pudiendo con él. Vamos a echarle un vistazo a la plata. La plata, tela marinera. Llevamos una buena corrección, fijaos bien, desde la parte más alta hasta el punto de cierre de ayer, la plata ha caído un 14%, desde la parte más alta, que fueron estos 32 y pico. Entonces, ¿qué podemos esperar de la plata? De la plata, básicamente, mientras tengamos bolas rojas, deberíamos esperar corrección. ¿Dónde están los posibles puntos de parada? Los posibles puntos de parada de la plata, es decir, los puntos donde yo creo que es más probable que la plata se dé la vuelta, son estos 26, 26.50 en el 2011-2012. Y luego cuando veníamos desde arriba, ¿vale? Como estamos ahora, que estamos por encima de este nivel, cuando veníamos desde arriba, estos puntos de parada, punto de parada, punto de parada, estos 26, 26 y pico. Y cuando veníamos de abajo también ofrecieron una buena resistencia. Por lo tanto, yo creo que el punto de parada más probable, si seguimos cayendo, sean estos 26. Si tuviéramos una vela, esto ya lo comenté en el vídeo de la semana pasada, si tuviéramos una vela mensual que cerrara así muy por debajo de este nivel, cuidado, sobre todo si nos salta el indicador en gráfico mensual, si nos salta el indicador a bola roja, mal asunto. Mal asunto quiere decir que seguramente nos esperan unos cuantos meses, y estamos hablando de bastantes meses, que pueden ser a lo mejor 15, 16 meses, es decir, un año y pico, de correcciones en la plata. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir eso? Pues si os fijáis bien, si ponemos más unidades, la mayoría de veces que se producen bolas rojas en el indicador SAR parabólico en gráfico mensual, hay varios meses en los que la plata está corrigiendo. Fijaros, varios meses, un montón de meses, varios meses, un montonazo de meses. Fijaos aquí, aquí, desde aquí hasta aquí, estuvo 4 años corrigiendo. Corrigiendo. Eso sí, todavía no ha saltado la bola roja, por lo tanto tendría que caer por debajo o tendría que tocar los 23.
cosa que todavía no ha hecho y está bastante lejos de hacerlo. Ya veremos si sucede. Evidentemente hay que tener en cuenta una cosa. Si vamos a empezar a entrar en un proceso macroeconómico en donde el mercado en general, y estoy hablando del oro, estoy hablando del cobre, que ahora lo veremos también, estoy hablando del SP500, estoy hablando del Nasdaq, que empiezan a descontar una recesión, lo más probable es que la plata caiga. La plata caería porque tiene un componente industrial que es relevante. Es decir, digamos que la plata del 50% de su componente podría ser de metal precioso de valor monetario, por decirlo de alguna manera, porque va ligada al precio del oro, y luego otro 50% podría ser el valor industrial. Y evidentemente el valor industrial, ese 50%, le hará de lastre, hará que caiga si la economía cae. Vamos a ver el cobre, porque el cobre es el activo. El doctor cobre es el activo que nos indica cómo está el ciclo económico. Aquí en el cobre os quería enseñar este gráfico, que es el gráfico semanal, donde tenemos la cotización del cobre. Fijaos que el gráfico viene desde el año 2006. Entonces, lo que os quería enseñar de este gráfico del cobre es la media de 200. Para mí es bastante importante. Fijaos como en el año 2008, cuando hubo la crisis, el cobre atravesó la media de 200 como si fuera mantequilla y se fue a los infiernos, literalmente. Entonces, fijaros el movimiento que está haciendo. Además, fijaros una cosa, el indicador bola roja jamás en toda la crisis dio una señal verde. Y fue cuando empezó a dar señales verdes cuando el cobre se recuperó, pero de una barbaridad. Aquí hubo una subida, vamos a calcularlo. Aquí hubo una subida del cobre del 155%. Cuidado. ¿Vale? Esto, el doctor cobre es muy sabio, nos podría estar avisando ahora mismo, porque la configuración esta que hubo aquí se parece bastante a la configuración esta que estamos viendo aquí, bola roja, cuidado, y además está ahora parándose aquí en la media de 200, fijaos, se está parando aquí en la media de 200, que se ha parado y ha resistido en los últimos, digamos que desde aquí. En los últimos 4 años la media de 200 ha resistido. ¿Podría caer la media de 200? Pues es probable. De hecho, ahora mismo la media de 200 está rota. ¿Qué podría indicar que estamos perdiendo la media de 200? Por ejemplo, podría indicar que estamos perdiendo la media de 200 si en algún momento tuviéramos un cierre semanal por debajo de esta directriz que hemos dibujado, que parece que tiene un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos y por aquí quizá otro apoyo. Al menos con 3 apoyos se forma una directriz. Por lo tanto, si hubiera un cierre semanal por debajo, indicaría mucha debilidad en el cobre. Y debilidad en el cobre significa debilidad en el ciclo industrial. Esto es muy importante, ¿vale? Vamos a ver el siguiente gráfico, que es muy relevante, que es el del petróleo, el del VTI. El petróleo, cuidado. El petróleo, cuidado, lo estamos viendo en gráfico semanal ahora mismo, pero fijaros el cierre semanal que está teniendo. Fijaros que el petróleo ha caído prácticamente un 8%, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Por qué está cayendo el petróleo? El petróleo está cayendo porque también está descontando una desaceleración en la demanda industrial, es decir, en la demanda industrial energética. ¿Por qué está cayendo el petróleo? El petróleo está cayendo porque a nivel global varios países están demostrando debilidad, es decir, países como Japón, países como China, zonas como por ejemplo la zona euro o Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, están mostrando debilidad, y eso significa que habrá menos demanda industrial y menos demanda de energía, y eso es lo que hace caer la cotización, es decir, el precio del petróleo, las expectativas de que el petróleo va a tener menos demanda, por lo tanto su precio va a caer. Esto es importante, o sea, el petróleo también, igual que el doctor cobre, es un indicador que, bueno, también es verdad que el petróleo pues tiene otras muchas implicaciones, como factores geopolíticos, y es un activo que está muy manipulado. Lo que pasa es que si, aun y así, si con todos los factores geopolíticos que tenemos y con toda la manipulación de precios que hay, no consigue remontar, quiere decir que la demanda está bajando muchísimo, lo que podría indicar debilidad en el mercado. Empezamos con los datos importantes de la semana. Este gráfico es el gráfico de ofertas de empleo. Ofertas de empleo. Fijaros bien, o sea, os he querido traer este gráfico porque me gustaría que viéramos una cosa. Fijaros bien, las zonas estas grises indican recesión. Recesión y recesión. Fijaros bien que las recesiones normalmente se producen con bajadas de este indicador de ofertas de empleo. Cuando hay un lateral o hay una subida, no se produce recesión. Cuando hay una subida, no se produce recesión. Cuando hay una subida, no se produce recesión. Sin embargo, cuando hay bajadas, recesión.
Cuando hay otra bajada, otra recesión, y esta fue la del COVID, una recesión muy corta. ¿Qué está haciendo el indicador ahora? Está cayendo, lleva constantemente cayendo desde el 2022. Para mí esto significa que es que a lo mejor ya estamos en recesión y los políticos no lo están reconociendo, porque fijaos que el dato de empleo, esto lo explicábamos en el vídeo del otro día, el dato de empleo es un dato económico muy atrasado. Esto significa que el daño en la economía ya está hecho. Las empresas ya no tienen dinero, ya no tienen caja y la única opción que les queda es dejar de contratar o despedir. Y cuando tú despides, tienes menos consumidores que están dispuestos a consumir productos y servicios. Es un pez que se muerde la cola. Es decir, si los consumidores ya no consumen productos y servicios, pues otras empresas van a quebrar y el ciclo se retroalimenta. Por eso, estos datos son datos atrasados y muchas veces cuando empiezan a bajar es que ya estamos en recesión. ¿Vale? Luego, claro, pensad una cosa, claro, este gráfico de aquí todavía no está pintado en gris porque aquí nadie ha reconocido la recesión. Es que a lo mejor ya estamos en recesión. Y a lo mejor de aquí 2 años, cuando estemos aquí, los políticos dirán, ah, pues sí, hemos estado en recesión en 2024. La gran recesión del 2024. ¿Vale? Y mientras tanto la gente que está viviendo ahora, pues se las tiene que ver con las manipulaciones de los políticos diciendo que todo va bien y que somos muy bollantes. En España sobre todo tenemos mucho de esto, la verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, que lo veáis. En Estados Unidos las ofertas de empleo están cayendo. De hecho, si os dais un paseíto por YouTube y empezáis a ver vídeos de cómo está el sector tecnológico, que yo estoy vinculado a él, veréis que en el sector tecnológico es súper difícil encontrar trabajo ahora. Esto está demostrando que a lo mejor ha habido un pequeño pinchazo de la sobrecontratación que hubo en el año 2020-2021 con este subidón que tuvo las ofertas de empleo, que sobre todo la gente empezó a tirar dinero en las tecnológicas. ¿De acuerdo? Esto es importante. Vamos a ver otro dato. Zona euro. PMI de manufacturas. Lo comentábamos el otro día. Una cifra por debajo de 50 significa contracción. ¿Por qué dibujo una línea aquí? Porque si os fijáis, llevamos un año consistentemente en Europa por debajo de 50, lo que significa contracción. Significa contracción en manufacturas. Vamos a ver los servicios. Estos son los servicios en la zona euro. Pues fijaros bien, la zona de contracción justo estaría en el 50. Pues bueno, hemos estado en contracción unos cuantos meses, no es que estemos súper bollantes, pero ahora estamos saliendo de la contracción y estamos en una pequeña expansión. En Europa hay más presencia de manufactura que en Estados Unidos. En Estados Unidos la manufactura aproximadamente representa el 25% de la economía y los servicios son un 75%. Pero en Europa yo creo que ese porcentaje es más alto de manufactura, especialmente porque tenemos potencias muy industrializadas como es por ejemplo Alemania. Alemania en Europa está yendo mal. Por estos datos de aquí, la mayoría de empresas de automoción están teniendo problemas. Dato de PMI manufacturero de Estados Unidos. Fijaros de nuevo, aquí tenemos el 50, que es la diferencia entre la contracción y el crecimiento. Pues fijaros cómo está quedando el PMI manufacturero de agosto. Está en contracción. Primer mes en contracción, segundo mes en contracción en agosto. Vamos a ver el de servicios. El de servicios también ha estado bastante tiempo, bueno, un poco mejor que el de Europa, como veis. Ha estado aguantando los pelos por el 50, ha estado aguantando los pelos y ahora, bueno, parece que está en crecimiento. Esto podría significar que Estados Unidos no está tan mal como Europa, por lo que estamos viendo. Y ahora vamos a ver los dos gráficos que creo que son más importantes. Vale, muy bien. Estamos viendo ahora mismo en pantalla la curva de rendimiento de los bonos americanos es decir, el spread entre el bono de 2 a 10 años. ¿Por qué estamos viendo este spread? Porque históricamente, de hecho os voy a enseñar este otro gráfico, a ver si lo vemos bien. Fijaros bien, ahora lo vamos a ver bien. Históricamente, cuando la curva de 2 a 10 años ha estado invertida un cuanto tiempo y se desinvierte, es cuando realmente vienen los problemas y cuando realmente viene la recesión. Fijaros, 1982. Fijaros, el 2001. ¿Os suena? Pinchazo de la burbuja.com. Fijaros, 2007. ¿Os suena? La crisis financiera, la gran crisis financiera. Fijaros la inversión de curva de tipos que hemos tenido ahora y ayer tuvimos el primer cierre semanal desde el 2020 donde la curva se ha desinvertido. ¿Qué podría significar esto? Pues las otras veces, os digo una cosa, las otras veces siempre, en todos los casos, hubo una recesión o una caída fuerte. Y ahora acaba de dar señal. Fijaros bien, vamos a ver un gráfico un poco más a corto plazo de este,
que es este de aquí. Lo veis, ¿no? La curva ha intentado desinvertirse, lo intenta. Esto es un poco como el que va a meterse a la piscina, que primero mete el pie un poquito en el agua y luego saca el pie y luego mete el pie un poquito en el agua y luego saca el pie, pero si os fijáis ya, ayer finalmente la curva quedó desinvertida. Y luego de meter el pie en el agua, ¿qué haces? Metes todo el cuerpo. Cuando el spread del bono americano entre 2 y 10 años se desinvierte y va en esta dirección, suele indicar problemas. Entonces aquí respondiendo a la pregunta de un suscriptor que hacía la semana pasada, que decía, si ahora en septiembre empiezan a bajar los tipos de interés, ¿eso será bueno para las acciones? No, no va a ser bueno para las acciones, porque el mercado ha cambiado de ciclo. A partir de ahora las malas noticias van a ser malas noticias y las buenas noticias van a ser buenas noticias. ¿Qué significan buenas noticias? Buenos datos de empleo, buenos datos de PMI de manufacturas, buenos datos de PMI de servicios, pero esos datos ya no se van a dar, porque probablemente la economía está tan dañada que a partir de ahora esos datos van a ser malos. O sea, hasta ahora el mercado, hasta hace unos meses el mercado quería malas noticias para obligar a la Reserva Federal a bajar tipos y seguir con esta adicción que tiene a los tipos de interés bajos, para poder apalancarse y poder hacer especulación total. Pero esto ya no va a suceder ahora, porque ahora hemos entrado en un cambio de ciclo donde el mercado quiere noticias buenas porque no quiere que haya una recesión, porque el mercado sabe perfectamente que si hay una recesión, vamos a ver esto, vamos a ver el SP500. El mercado sabe perfectamente que si hay una recesión, se nos puede caer el SP500 tranquilamente un 20%. Y lo voy a calcular desde arriba. Pues fijaros, un 20% podría ser, mira, se nos iría a visitar nuestra querida media de 200 en gráfico semanal. No es descabellado, ¿eh? Estamos hablando de que el SP500 podría llegar a la cota de los 4.300. Evidentemente, si esto se produce, en el SP500 será una oportunidad de compra, porque lo más probable es que en los próximos años vuelva a subir. Entonces ahora parece que se van planteando dos posibles escenarios. Un escenario podría ser que no hay recesión y entonces, no hay recesión ahora, y entonces aguantan el SP500 hasta el final de las elecciones en noviembre y el SP500 se queda en lateral para a lo mejor luego subir a final de año, a lo mejor hasta 6.000 y luego experimentar una gran caída o empezar a caer ahora mismo. Estos son los dos escenarios que yo veo más probables ahora mismo. Que en noviembre tenemos las elecciones de Estados Unidos y van a hacer lo que sea necesario, whatever it takes, que dicen los americanos, van a hacer lo que sea necesario para que esto no caiga. Lo van a aguantar con pinzas, van a inyectar dinero, van a comprar de todo para que esto no caiga. Evidentemente el mercado tiene sus propias dinámicas y a lo mejor no lo consiguen. Pero si los políticos consiguen aguantar el mercado aquí, lo aguantarán aquí hasta noviembre y entonces en 2025 sí que podemos esperar una caída fuerte de al menos el 20 o el 30% en el SP500, ¿vale? Y a lo que nos interesa, ¿qué sucedería si el SP500 cayera un 20% con el oro? ¿Qué sucedería con el oro? Pues es algo que hemos explicado en el canal algunas veces, que es que el oro en ese caso actuaría como póliza de seguro. Normalmente cuando tenemos que hacer un estudio también, normalmente cuando el SP500 cae un 35%, el oro suele caer prácticamente la mitad, suele caer un 19 o así, porque actúa como póliza de seguro. Lo que pasa es que el oro cuando cae tanto y tan de golpe, normalmente suele hacer un movimiento de nube. Hace un movimiento de nube y subida. Fijaros bien, si nos fijamos aquí en el 2008, fijaros, caída, vuelta de nube y hacia arriba. Evidentemente le llevó bastante tiempo aquí. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal porque vamos a seguir trayendo análisis y contenido relacionado a este. Y también me gustaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Acordaros que me podéis pedir que os analice cualquier activo y os lo traeré la semana que viene. Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.